Imagina un lugar donde la Navidad está prohibida, el uso de Internet es estrictamente controlado e incluso el tamaño de la barba está sujeto a las reglas del gobierno. Un país donde la carne es un lujo y donde la libertad, amigos míos, aquí simplemente no existe. Estoy hablando de Tayikistán, un país de extremos y contradicciones, rodeado de montañas imponentes, conocidas como el techo del mundo. Este pequeño país de Asia Central esconde paisajes que quitan el aliento, pero también enfrenta la dura realidad de la pobreza y de severas restricciones a la libertad. Este país, lleno de reglas bizarras, nos hace preguntarnos, ¿cómo es vivir bajo la mirada constante de un gobierno que controla desde las fiestas que puedes celebrar hasta la información a la que tienes acceso? ¿Qué queda de la libertad cuando incluso las decisiones más personales son vigiladas? ¿Y cómo encuentra la gente la manera de resistir, sobrevivir y preservar sus tradiciones en medio de tantas limitaciones? En el video de hoy vamos a explorar las historias más impactantes, los desafíos del día a día y los contrastes sorprendentes de esta nación tan intrigante. Pero antes, deja tu like y suscríbete al canal. No te cuesta nada y me ayuda a seguir trayéndoles contenidos increíbles. Número 1. Geografía. Ubicado en la región central de Asia, Tayikistán limita al norte con Kirguistán, al sur con Afganistán, al oeste con Uzbekistán y al este con China. Con una superficie de aproximadamente 143.000 kilómetros cuadrados, el país es pequeño en extensión, pero gigantesco en términos de altitud. Más del 90% de su territorio está cubierto por montañas que parecen tocar el cielo, destacándose las imponentes cordilleras del Pamir y del Alai. En medio de este escenario majestuoso se eleva el pico Ismail Samani, con 7.495 metros de altura, un verdadero coloso que desafía a alpinistas de todo el mundo y simboliza la grandeza de los paisajes del país. Estos relieves montañosos también albergan lagos de un azul cristalino, ríos caudalosos y glaciares impresionantes que abastecen de agua a las regiones vecinas. Número 2. Población. Con una población de aproximadamente 10 millones de personas, concentradas principalmente en valles fértiles y en zonas urbanas como la capital, Dushanbe, el país presenta una distribución poblacional bastante desigual. La mayoría de los habitantes son tayikos, que representan cerca del 84% de la población. Además, existen minorías importantes de uzbecos, kirguises, rusos, ucranianos y de los pueblos Pamir, quienes viven en regiones montañosas aisladas y conservan costumbres ancestrales. El idioma oficial es el tayiko, una variante del persa que funciona como un lazo cultural entre gran parte de la población. El ruso, por su parte, sigue siendo ampliamente utilizado en contextos formales, comerciales y entre las generaciones mayores, un reflejo directo de la herencia soviética. En el aspecto religioso, el Islam es predominante y es practicado por cerca del 90% de la población, en su mayoría dentro de la corriente sunita. Sin embargo, el país también cuenta con una rica tradición sufí, que influye de manera profunda en sus prácticas religiosas y culturales. Festividades como el Eid al-Fitr y el Eid al-Adha se celebran de forma masiva, reuniendo a comunidades enteras para oraciones y grandes banquetes. Además, Tayikistán alberga minorías religiosas, como cristianos ortodoxos, protestantes y musulmanes chiitas. No obstante, estas comunidades suelen enfrentar restricciones y persecución por parte del gobierno, con fuertes limitaciones a la práctica pública de su fe. A pesar de su riqueza cultural, gran parte de la población vive una realidad económica muy dura. Tayikistán es uno de los países más pobres de Asia, con más del 30% de sus habitantes viviendo por debajo de la línea de pobreza. Para que te des una idea, estos niveles son comparables a los de países en guerra como Yemen o Sudán. En las zonas rurales, este porcentaje puede ser aún mayor. Escuelas sin maestros, hospitales sin medicamentos y familias enteras sobreviviendo con menos de $3 al día son escenas comunes fuera de los grandes centros urbanos. Muchas familias dependen de la agricultura de subsistencia, mientras que una parte considerable de la fuerza laboral emigra, especialmente a Rusia, en busca de mejores oportunidades. La vida cotidiana del pueblo tayiko está profundamente marcada por los lazos familiares, el sentido de comunidad y la preservación de las tradiciones, que funcionan como un verdadero pilar de resistencia frente a las dificultades económicas y sociales que enfrentan día tras día. Número 3. Censura. En Tayikistán, la libertad de expresión es un concepto que solo existe en el papel.
En la práctica, lo que dices, compartes o incluso a lo que le das me gusta en redes sociales puede ser usado en tu contra. El gobierno mantiene un control férreo sobre Internet, la prensa e incluso las conversaciones privadas, creando un ambiente donde la vigilancia es constante y el miedo silencioso. Redes sociales populares como Facebook, Instagram y YouTube suelen enfrentar bloqueos temporales, especialmente en momentos de inestabilidad política o durante protestas. Para quienes se atreven a hablar de más, las consecuencias pueden ser mucho más graves. Periodistas, activistas e incluso ciudadanos comunes han sido detenidos por publicar críticas al gobierno o por compartir noticias consideradas falsas, aunque se trate solo de opiniones personales. Existen reportes de personas interrogadas únicamente por dar like a publicaciones o por hacer comentarios dentro de grupos cerrados. Para restringir todavía más la libertad de expresión, el gobierno monitorea activamente mensajes en línea y llamadas telefónicas, utilizando leyes de seguridad nacional como justificación. Este control extremo genera un entorno donde la autocensura se vuelve la norma, limitando la circulación de información y de opiniones contrarias al poder, mientras la propaganda estatal domina los canales de comunicación. Número 4. Leyes rígidas. Tayikistán es conocido por sus leyes extremadamente estrictas que impactan de forma directa la vida cotidiana de la población. Desde 2015, el país prohibió la Navidad y otros feriados cristianos, restringiendo símbolos navideños como árboles de Navidad, fuegos artificiales y el intercambio de regalos en espacios públicos. Además, el gobierno también impone reglas sobre la apariencia personal, especialmente entre los hombres. Parece broma, pero no lo es. En Tayikistán, llevar la barba larga puede llevarte directo a la comisaría. Hombres con una apariencia considerada radical por la policía son detenidos con frecuencia en la calle, interrogados e incluso obligados a afeitarse en el lugar. Tan solo en 2022, más de 13.000 hombres fueron forzados por las autoridades a quitarse la barba. Las mujeres, por su parte, también reciben orientaciones estéticas del gobierno que desalienta el uso del hijab, la ropa negra o vestimentas consideradas extranjeras. El país también adoptó leyes que prohíben poner nombres extranjeros a los niños. Desde 2016, los padres deben elegir los nombres a partir de una lista aprobada por el gobierno, la cual refleja la herencia cultural e histórica de Tayikistán. Esta medida es vista oficialmente como una forma de preservar la identidad nacional. Otras leyes bastante extrañas están relacionadas con los matrimonios y los funerales, que también son estrictamente regulados. Existen límites legales en los gastos y en el número de invitados, como parte de un esfuerzo por evitar excesos financieros y promover la llamada igualdad social. Aunque estas normas generan muchas críticas por interferir en momentos tan personales, el gobierno las presenta como una manera de reforzar la austeridad y la disciplina social, alineadas con los valores culturales del país. Y eso no es todo. Tal vez el aspecto más emblemático del autoritarismo esté en el culto a la figura del presidente Emomali Rahmon. Su retrato es obligatorio en escuelas, edificios públicos e incluso en viviendas particulares. En los libros de texto escolares, es descrito como sabio, héroe e incluso como consejero de los niños. En una ceremonia pública, llegó a aparecer en una pantalla gigante para bendecir una boda. Para que te des una idea del nivel de control, incluso existen reglas sobre cómo la población debe aplaudirlo. Número 5. Capital. Dushanbe, la capital de Tayikistán, es el principal centro político, económico y cultural del país, y concentra gran parte de lo más moderno que la nación tiene para ofrecer. Su nombre, que significa lunes en tayiko, hace referencia directa a los mercados semanales que se realizaban en el lugar cuando la ciudad no era más que un pequeño punto comercial a la orilla de las rutas regionales. Con el paso del tiempo, aquel poblado fue creciendo, ganó importancia estratégica y terminó convirtiéndose en la capital nacional. Hoy, Dushanbe se caracteriza por un fuerte contraste entre lo moderno y lo tradicional, con amplias avenidas arboladas, mercados llenos de vida y monumentos que exaltan la identidad y la historia del país. Uno de los símbolos más conocidos de la capital es el mástil de la bandera nacional, con cerca de 165 metros de altura, que durante muchos años estuvo entre los más altos del mundo. Visible desde distintos puntos de la ciudad, se convirtió en un poderoso símbolo de orgullo nacional y de afirmación de la soberanía de Tayikistán tras la independencia.
Otro punto clave es el Museo Nacional de Tayikistán, una parada obligatoria para quienes desean comprender la historia del país. Moderno y bien estructurado, el museo alberga exposiciones sobre la herencia persa de la región, el periodo soviético y la etapa posterior a la independencia. Uno de sus mayores atractivos es la escultura del Buda reclinado, una de las más grandes de Asia Central, que sorprende a muchos visitantes que no suelen asociar a Tayikistán con este pasado histórico. El Palacio Navruz es otro de los lugares más impresionantes de la capital. Se trata de un enorme complejo decorado con columnas, grandes candelabros y salones ricamente ornamentados, diseñado para exaltar la cultura tradicional tayika y utilizado en eventos oficiales, celebraciones culturales y recepciones de Estado. Para quienes buscan vistas panorámicas, el Parque de la Victoria ofrece una de las mejores postales de la ciudad. Ubicado en una zona elevada, permite observar Dushanbe desde lo alto, con las montañas como telón de fondo, creando un contraste impactante entre la naturaleza y la urbanización. El parque también alberga monumentos y memoriales ligados a la historia nacional, y es un espacio muy frecuentado tanto por habitantes locales como por visitantes. Número 6. Curiosidades. Tayikistán tiene particularidades fascinantes que pasan desapercibidas para gran parte del mundo. Un dato curioso es que el país es ampliamente conocido por la producción de nueces y albaricoques, exportando grandes cantidades de estos productos a distintos mercados internacionales, especialmente a países de Asia y Europa. Otra curiosidad poco conocida es que Tayikistán cuenta con una de las redes ferroviarias más pequeñas del mundo. Debido a su relieve extremadamente accidentado, la mayor parte del transporte depende de carreteras angostas, sinuosas y peligrosas, muchas de ellas atravesando montañas empinadas y regiones de difícil acceso. La famosa región del Pamir es conocida como el techo del mundo, un título que recibe por su altitud extrema y por sus paisajes casi irreales, formados por picos nevados, mesetas áridas y valles profundos que parecen intactos por el paso del tiempo. En las zonas montañosas, otro aspecto que llama mucho la atención es la longevidad de la población local. No es raro encontrar personas que viven hasta 100 años o más, algo que suele atribuirse a un estilo de vida sencillo, al trabajo físico constante, a una alimentación natural basada en productos frescos y a la pureza del aire de las montañas. Un dato sorprendente es que el país alberga uno de los sistemas de riego más grandes de Asia Central, fundamental para sostener la agricultura en un territorio marcado por un clima seco y un relieve montañoso. Sin estos sistemas, gran parte de la producción agrícola simplemente no existiría. Otro hecho impresionante es que más del 90% del territorio tayiko es montañoso, lo que convierte al país en uno de los más elevados del planeta en términos de altitud promedio, influyendo directamente en el clima, el transporte y el modo de vida de la población. Poco se habla también del acceso a la información en el país. Durante muchos años, Tayikistán presentó uno de los niveles más bajos de acceso a Internet de la región, con bloqueos temporales de redes sociales y de sitios internacionales. Esto hizo que la radio, el boca a boca y las tradiciones orales siguieran siendo medios esenciales de comunicación entre la población. Un dato histórico importante es que Tayikistán obtuvo su independencia en 1991 tras el colapso de la Unión Soviética, iniciando un periodo turbulento de transición marcado por conflictos internos y desafíos económicos que todavía se reflejan en la sociedad actual. Por último, un símbolo cargado de significado aparece en la bandera nacional, que muestra una corona acompañada de 7 estrellas. La corona representa el propio nombre del país, ligado a la idea de realeza e identidad nacional, mientras que las 7 estrellas simbolizan la perfección, la espiritualidad y la armonía, valores profundamente arraigados en la cultura tayika. Número 7. Danzas tradicionales. La música y la danza cumplen un papel central en la cultura tayika, funcionando como formas de expresión artística, espiritual y comunitaria. Una de las danzas más conocidas es el falak, profundamente vinculada a la música tradicional del mismo nombre. Esta danza es común en regiones rurales y montañosas, y se caracteriza por movimientos lentos, con los brazos elevados y gestos amplios, como si el bailarín estuviera dialogando con el cielo. Esta expresión cultural suele presentarse en bodas y festivales, acompañada de trajes tradicionales coloridos que aportan elegancia y solemnidad a las presentaciones. Otra danza muy popular es el lasgi, originaria de los pueblos del Valle de Ferganá
y que también ha ganado espacio en las celebraciones tayicas. A diferencia del tono más melancólico del falak, el lasgi es vibrante y lleno de energía, marcado por pasos rápidos, movimientos expresivos de las manos y sonrisas contagiosas. Es una danza que simboliza la alegría, la libertad y la unión, y es muy común en bodas y grandes festividades. Una tercera danza tradicional de gran importancia es la Gavkara, que suele presentarse en celebraciones comunitarias y festivales culturales. En esta danza, los participantes realizan movimientos coordinados que representan actividades de la vida cotidiana, como el trabajo en el campo, la cosecha y la convivencia colectiva. Los pasos son rítmicos pero sin excesos, valorando la armonía del grupo por encima de la actuación individual. En general, estas danzas están presentes en bodas, fiestas religiosas, celebraciones nacionales y festivales folclóricos, y funcionan como un medio esencial para preservar la identidad cultural. En un país donde la tradición siempre ha tenido un peso enorme, la danza sigue siendo un puente vivo entre el pasado y el presente del pueblo tayiko. Número 8. Sin grandes marcas. Si eres de los que busca un Big Mac en cualquier país que visita, prepárate. En Tayikistán no existe McDonald's, KFC, Burger King ni Starbucks. De hecho, ninguna de estas grandes cadenas globales de comida rápida tiene presencia en el país. Incluso productos como Coca-Cola o Pepsi son difíciles de encontrar fuera de la capital, y muchas personas jamás los han probado. Este aislamiento comercial es reflejo de una política interna que desalienta la presencia de empresas extranjeras, especialmente occidentales, bajo el argumento de preservar la identidad nacional y proteger el mercado local. Muchos productos internacionales llegan únicamente por contrabando o a través de viajeros que los traen en la maleta. El resultado es un verdadero choque cultural para turistas acostumbrados a la globalización. Caminar por las calles de la capital es como dar un paso atrás en el tiempo. No hay espectaculares llamativos, ni combos promocionales, ni logotipos brillando en luces de neón. En su lugar, lo que se encuentra son pequeños comercios locales, vendedores ambulantes ofreciendo pan artesanal, mercados con productos caseros y fondas que siguen recetas tradicionales, muchas de ellas transmitidas de generación en generación. La economía gira en torno a lo local, lo sencillo y, en muchos casos, lo improvisado. Para muchos tayikos, la ausencia de grandes marcas es motivo de orgullo, una prueba de que el país conserva su autonomía cultural y económica. Pero para quienes vienen de fuera, la sensación es la de haber entrado en una burbuja aislada del resto del mundo. Un lugar donde el capitalismo global no echó raíces y donde el sabor de la comida proviene más de la tradición que de la estandarización. Número 9. Tradiciones culturales. En Tayikistán, la tradición no es solo un recuerdo, es presencia viva. La vida cotidiana está profundamente entrelazada con prácticas ancestrales que siguen presentes en los hogares, en la vestimenta, en la música y hasta en los gestos más simples. Una de las celebraciones más importantes es el Nowruz, el Año Nuevo Persa, que se festeja durante el equinoccio de primavera. Durante varios días, las calles se llenan de danzas folclóricas, banquetes al aire libre y juegos tradicionales. Es el momento en que la naturaleza renace, y con ella, también la esperanza del pueblo. El arte ocupa un lugar fundamental. Alfombras tejidas a mano, cerámicas pintadas y bordados sumamente elaborados se transmiten de generación en generación. Cada pieza lleva símbolos que representan protección, fertilidad o espiritualidad, y se utilizan tanto para decorar las casas como para formar parte de la vestimenta en ocasiones especiales. Otra tradición muy arraigada es el Mehmon Abosi, la costumbre de recibir bien al visitante. Para los tayikos, un invitado es una bendición. Número 10. Matrimonio. Una de las prácticas que sigue muy presente en Tayikistán es el matrimonio arreglado, entendido no solo como la unión de los novios, sino también de sus familias. La celebración comienza días antes, con la negociación del kalim, dote, y la preparación de un banquete comunitario que reúne a familiares y amigos. Sin embargo, la legislación actual impone límites a los gastos y al número de invitados, como una forma de evitar excesos financieros. El día de la ceremonia, la novia viste trajes ricamente bordados y un velo rojo, símbolo de pureza y respeto, mientras el novio llega en una procesión festiva acompañada de música y danzas. La ceremonia es bendecida con versos del Corán, y tras el intercambio de votos, el novio retira el velo de la novia, marcando el compromiso oficial.
Las celebraciones continúan con danzas tradicionales, música folclórica y el famoso plov, un platillo típico que simboliza prosperidad. Además, en algunas comunidades rurales, existen costumbres que incluyen pruebas de habilidades domésticas para la novia antes del matrimonio, como cocinar o bordar, lo que refleja las expectativas culturales sobre el papel de la mujer dentro de la familia. Número 11. Gastronomía. La comida de Tayikistán es un reflejo directo de la dura y montañosa realidad del país. No se trata de una gastronomía pensada para el placer culinario ni para el turismo, sino para la supervivencia, la resistencia y la saciedad. Cada platillo nace de la necesidad de alimentar el cuerpo en un entorno hostil, marcado por el frío intenso, la pobreza y los recursos limitados. El platillo más emblemático del país es el plov, también conocido como osh. Se trata de arroz cocido en aceite, con zanahoria y pequeños trozos de carne, generalmente de cordero. En muchos hogares pobres, la carne aparece en cantidades mínimas, casi simbólicas. El arroz es el verdadero protagonista del plato, mientras que los demás ingredientes solo sirven para aportar algo de sabor y energía. Otro platillo extremadamente tradicional es el kurutob, considerado uno de los más antiguos de la cocina tayika. Se prepara con trozos de pan plano remojados en una salsa hecha a base de kurut, pequeñas bolas de yogur fermentado y seco, disueltas en agua caliente. Encima se agregan cebolla frita, hierbas y, en algunas regiones, un poco de carne, cuando hay disponibilidad. El pan, conocido como non, es prácticamente sagrado en el país. Acompaña todas las comidas, desde el desayuno hasta la cena, y desperdiciarlo se considera una falta de respeto grave. En muchos hogares, el pan sustituye a los cubiertos, utilizándose para tomar la comida directamente del plato, lo que refuerza su enorme importancia cultural y simbólica. Las sopas también ocupan un lugar central en la alimentación, especialmente durante el invierno extremo. La más común es la shurbo, una sopa ligera hecha con agua, papa, cebolla y, cuando es posible, pequeños huesos de carne. No es una sopa rica ni especialmente nutritiva, pero es caliente. Y en Tayikistán, el calor muchas veces significa vida. Otro aspecto muy marcado de la cocina local es el consumo limitado de proteína animal. A pesar de la tradición del uso de carne de cordero, gran parte de la población no puede consumir carne con regularidad. En muchos hogares se reserva únicamente para fiestas, bodas o celebraciones religiosas. En el día a día, la alimentación es sencilla, repetitiva y, en muchos casos, insuficiente para una dieta equilibrada. La gastronomía de Tayikistán no impacta por sabores sofisticados, sino por su extrema simplicidad y por lo que revela sobre la vida y la resistencia de su pueblo. En resumen, Tayikistán es un país de contrastes y de una belleza inigualable. Sus montañas imponentes, su cultura rica y su pueblo resiliente lo convierten en un destino que merece ser explorado. A pesar de los desafíos económicos, de las leyes estrictas y de las restricciones que afectan la libertad personal, Tayikistán sigue cautivando con su hospitalidad cálida, sus tradiciones vibrantes y sus paisajes que quitan el aliento. Este video llega a su fin. Ahora cuéntanos, ¿qué fue lo que más llamó tu atención? Si llegaste al final de este video, deja un me gusta y suscríbete al canal. Esto me anima a seguir trayendo más contenido. Hasta el próximo video.